En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo bendito y Señor nuestro, con el poder del Espíritu Santo, por las santas llagas y de la Santa Cruz, te pedimos que ates, reprimas y reprendas a todo espíritu del mal, y selles con tu sangre nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, tenemos y hacemos. En el nombre todopoderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser, esta transmisión, esta conexión, y cada uno de los hogares que están en estos momentos uniéndose a la reflexión y a la oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo invocamos a San Miguel Arcángel, a San Gabriel Arcángel y a San Rafael Arcángel, y con los santos arcángeles y santos ángeles, por la intercesión de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, que le prohíbas a Satanás, a Lucifer y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, en nuestras familias, trabajos, grupos de oración y comunidades apostólicas. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada de fuego defiéndenos. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Santísima Virgen María, infunde la gracia de la llama de amor de tu inmaculado corazón en nuestros corazones. Crea un círculo de fuego con esa llama de amor y levanta un muro infranqueable que nos haga invisibles frente al mal y frente al maligno. Santísimo Señor Jesucristo, cúbrenos, sígnanos, séllanos, lávanos, límpianos, purifícanos, blíndanos, protégenos, conságranos y libéranos con tu preciosísima sangre. En el nombre Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda gracia, belleza y fecundidad espiritual en esta reflexión que vamos a hacer en este momento. Todas esas deudas comparadas con esta deuda impagable que es Jesús en la cruz son pagables. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo para pagar. Por eso Jesús le dice a Pedro, precisamente en ese evangelio, en el evangelio que está escrito en Mateo 18, 21. Pedro le dice a Jesús, él ya sabía que el número 7 significa plenitud, ni bobito que fuera, o sea, atentico pues a las homilías y a las catequesis del maestro. Entonces le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? O sea, él ya sabía que ese número significa plenitud. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Dicho en colombiano, no te digo, Pedro, que tienes que perdonar muchas veces, sino muchas veces mucho. O sea, siempre, siempre. Por eso en el Padre Nuestro, en Mateo 6:9, está consignado ahí siguientes, Jesús cuando decía algo, pues puntualizaba y ya está, salvo algunas parábolas que después en privado se las explicaba. Pero él pocas veces volvía sobre algo que acababa de decir, y esta es una de ellas. Cuando enseña el Padre Nuestro y los discípulos le pidieron precisamente que les enseñara a orar, y enseña esa oración con 7 peticiones muy concretas, sin adjetivos. Y dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así nos lo enseñó Jesús. Y él vuelve sobre lo mismo y dice, porque si ustedes no perdonan, mi Padre que está en el cielo tampoco los perdonará a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando algo muy serio. Si nosotros seguimos con rencores, con rabias, con resentimientos y no perdonamos, estamos peligrando la salvación de nuestra alma, porque está escrito y dicho por Dios, y Él dice que hasta la última coma se va a cumplir. Si ustedes no perdonan, mi Padre que está en el cielo tampoco los perdonará. Y si Dios no nos perdona, pues ¿qué viene? La condenación. Y eso, por ejemplo, le pasó a Santa Teresita del Niño Jesús, que ella, inteligente como pocas y bobita de nada, tenía un mal confesor, le dijo que ella nunca había pecado. Y entonces ella hizo rapidito el silogismo. Dijo, si yo nunca he pecado,
a mí nunca me han perdonado. Y si a mí no me han perdonado, a mí no me han salvado. Luego soy la más desdichada de todas. O sea, para salvarnos tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que perdonar. Y tenemos varios referentes. Yo me acuerdo una vez que hicimos un retiro de parejas en el foyer de Charité y se presentó una pareja, Paolo y María Isabel, y nos contaron su testimonio. Y el testimonio dice así, toma la palabra, eran pareja los testimonios, entonces era el dúo, cada uno tomaba una parte del testimonio. Y Paolo se presentan y luego María Isabel cuenta que una vez los invitaron a un evento en común, en una casa, era un evento privado en una casa, y ella llegó y luego llegó Paolo, o al revés, da lo mismo. Pero hubo una coincidencia entre ellos dos, y es que ninguno había almorzado. Entonces, cuando llegaron ellos, lo recibieron con un whisky. ¿Les provoca un whiskycito? Sí, claro, rico. Se tomaron el whisky, ahí mismo el whisky se sube a la cabeza. Para resumir el cuento, a los 2 meses se casaron. Lo que mal empieza, mal acaba, o mal transcurre. Resulta que ella estaba en su casa y empezó a subir las escaleras, y conforme ibas subiendo cada uno de los escalones, tuvo una palabra de conocimiento, porque ella iba a un grupo de oración, y Dios le mostró cada uno de los pecados que Paolo había cometido. Cuando ella llega a su habitación, se sienta estupefacta en la cama y no lo podía creer. Llega Paolo, siente que abren la puerta, lo llama, Paolo, sí, Paolo, ven un minuto, sí, ya voy, ven ya, por favor, sí, ya voy, por favor, que vengas ya. Entonces, sube la escalera, ¿qué pasó? Siéntate, pero siéntate en la cama, siéntate. Él se sienta, ¿qué pasó? Le dijo, ¿tú hiciste esto? Y él, ¿tú por qué? ¿Tú hiciste esto? ¿Pero tú hiciste esto? Y él inclina la cabeza y dijo, sí. ¿Y tú hiciste esto y esto otro con esta persona? Y él dijo, sí. Y ella pensó y luego dijo, en el nombre de Jesús te perdono. Y pensó, pero en el mío no. Y entonces toma la palabra en ese momento Paolo diciendo, cuando ella me dijo esas palabras, en el nombre de Jesús te perdono, yo me sentí como una cucaracha infeliz, un dolor de todo lo que había hecho, sabiendo que me había olvidado de Dios, un deseo de ir a buscarlo en el confesionario, confesar mis culpas. Y él empezó a cambiar, a llevarle flores, chocolates, decían, ellos contaba que estaba en la cocina y él la agarraba así por la cintura detrás y ella sentía que esas manos la quemaban a ella. Y empieza su trabajito espiritual, a tratar de perdonarlo porque no lo podía hacer. Y en el grupo le decían, pero ¿cómo no lo perdonas? ¿Cómo puedes rezar el Padre Nuestro? Y decía, entiéndanme, al Papa Juan Pablo II lo hirieron y estuvo convaleciente en un hospital. Yo también estoy convaleciente. En las reuniones familiares ella sacaba el denario y empezaba a rezar el rosario y los familiares la miraban y decían, ay, otra vez rezando. No, mire, comparta con la familia, hola, no sea cansona. Entonces se iba, un momentico, se iba al baño, extendía una toalla en el piso y se postraba a clamarle a Dios que le ayudara a perdonar. Hasta que eso lo hizo por 3 meses. Y un día, como ya era habitual, estaba encerrada sola en el baño, extendió la toalla, se postró y sintió que alguien le puso una mano en el hombro y una voz cálida le dijo en el oído, yo lo perdono por ti. En ese momento ella siente que se le quitó ese lastre que estaba llevando y se unieron como pareja y fundaron la Fundación de la Santa Cruz que recogía a niñas abusadas y violadas. María Isabel ya murió hace ya un puñado de años, Paolo no sé si todavía vive, y fueron un matrimonio ejemplar y daban los retiros de parejas o contribuían en estos retiros en el foyer de Charité. Eso nos sirve para muchas cosas, para empezar a ver cuáles son los niveles de perdón. Hay varios niveles de perdón. Vamos a ver 5. El primer nivel no es perdón. Y es, ojo con lo que voy a hacer para que miren la imagen. No repases, no repitas
y no recuerdes la ofensa que te hicieron. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Apenas me ofenden, no repases, no repitas y no recuerdes la ofensa que te hicieron. No repases, o sea, no pienses en eso. No repitas, no se lo cuentes a nadie. Y no recuerdes. O sea, recordis viene de pasar por el corazón. No lo instales, no lo enquistes en tu corazón. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero sí, yo sé, es muy difícil. La mayoría de veces no lo logramos. Por eso es el primer nivel y no se llama perdón todavía. Porque si yo logro hacerlo, no tengo que llegar a perdonar. Lo segundo, esta frase que dice tanto Larrañaga: si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. ¿Qué es comprender? Comprender es ponerme en los zapatos del otro y caminar con ellos 7 leguas. ¿Cuántos son 7 leguas? La distancia que yo me demoro en caminar en 1 hora, a un paso regular. Es decir, caminar unos 15 kilómetros, pero con los zapatos de otra persona, que me tallan, que no es mi horma, que me quedan más pequeños. Eso saca ampolla, saca llaga. Entonces, si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Y San Francisco de Asís va en la misma línea. Él dice, si no disculpas una acción, disculpa la intención y así disculparás siempre. Por ejemplo, cuando uno va en el carro y lo cierra. Entonces, si no disculpo esa acción, disculpemos la intención. Y si no la conozco, me la invento. De pronto va rápido porque lo llamaron de la casa que la niña está enferma y la tienen que llegar al hospital. Y obviamente tiene más prisa que cualquier persona que va en el flujo vehicular. Entonces, cuando yo me invento esa excusa, pues yo ya desarmo los ánimos y no me voy como un loco a alcanzarlo y a cerrarlo, a devolvérsela. A la ley del talión, estábamos diciendo al principio de la meditación. Entonces, son esos 2 niveles que todavía no hemos entrado en el perdón. Si logro hacer el primero o logro hacer el segundo, yo no tengo que entrar en los terrenos del perdón. Pero si yo no lo logré y ya estoy, entonces vemos lo que hizo María Isabel. A eso se le llama perdón intencional. En el nombre de Jesús te perdono, pero en el mío no. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero perdonarte, pero no puedo. Y como lo dice San Agustín, querer amar y no poder ya es empezar a amar. Cuando yo tengo el perdón emocional, ahí yo ya puedo rezar el Padre Nuestro, puedo confesarme y puedo comulgar, porque yo quiero, mi voluntad está puesta. Recordemos las negaciones de Pedro, ahorita que lo estábamos recordando cuando lloró con esas negaciones. Luego vinieron las 3 afirmaciones. ¿Y dónde fue? En una fogata. Ambas fueron en una fogata. Y las afirmaciones fueron en una fogata cuando Jesús les estaba preparando el desayunito cuando ellos venían de la faena de la pesca. Y le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Bueno, lo avanzo porque todos no lo sabemos. Y él, sí te amo, sí te amo. Y al final respondió lo que quería oír. Te quiero. ¿Qué quería? La voluntad. No que lo amara, porque el amor ya lo había dado como mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es un mandamiento. Entonces él ya lo estaba cumpliendo. Él que quería la voluntad de Pedro. Tú sabes que te quiero. Eso es lo más importante, querer, aunque no pueda. Ahí viene el trabajito espiritual. Pero este nivel de perdón sana a la otra persona, pero no me sana a mí. Porque nosotros somos expertos, ya lo dijimos alguna vez en la charla de la Santísima Virgen María, en el Ave María. Decimos que somos expertos en construir un edificio de 4 pisos, que es de rabia, resentimiento, rencor y retaliación. 4 pisos. Entonces apenas echamos la primera plancha, ojo, paramos la construcción. Rabia. La rabia es un sentimiento. Y miren que lo que voy a decir no es herejía, no es ilícito pensar que Jesús en la cruz tuvo rabia. Eso es un sentimiento. Lo que pasa es que el pecado es el consentimiento. ¿Y Jesús qué hizo con esa rabia? Porque lo estaban molestando. ¿A quién le gusta que se burlen de él, digan la ironía, le digan groserías? A nadie. Pudo sentir rabia en ese momento, pero inmediatamente cambió ese sentimiento por un consentimiento en sentido contrario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa primera plancha, cuando yo la detecto, tengo que parar. Rabia.
porque si sigo construyendo, ya empiezo a perderme. Rabia, resentimiento, o sea, volver a pasar por el corazón todas esas amarguras, resentimiento, rencor, es la ira. Y hay varias iras. Está la ira roja, que es la explosión, que sí es horrible, pero no es un pecado grave en el sentido de que no está la voluntad ahí. Yo no quiero y salto espontáneamente. Eso lo dice Padre Pío. Pero está la ira blanca, que es la indiferencia. La indiferencia. Y ustedes, ¿por qué no lo decimos con Julio Jaramillo? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Julio Jaramillo, ¿nos lo enseña? O sea, lo peor que el odio es la indiferencia. Porque si nosotros odiamos, nos mantenemos atados a la persona que me ofendió. Y esa persona por lo menos no quiere eso. Por eso dice la canción de Julio Jaramillo de esas formas. Ódiame, pero lo prefiero a eso que la indiferencia, porque el odio hiere menos que el olvido. Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando tengamos la ira roja, retomando la ira roja, es que la ira roja se instala primero en el rostro, luego se instala en el corazón, luego viene a los labios, a las introperios, a la injuria, y luego viene a los puños, a los golpes. Entonces cuando detectamos que llegó la ira roja, ya se nos nota en la cara, no dejemos que pase el corazón, porque si pasa el corazón se puede enquistar y viene todo lo demás. Y ojo con la ira blanca, con esas indiferencias, sobre todo nosotros como familia, desechar a las personas que están cercanas de nosotros. Entonces, esa ira es mala, ¿por qué? Porque es pretender yo tomarme un veneno esperando que la otra persona se muera, tomarme una cicuta, un cianuro, esperando que la otra persona se muera, o sostener en mis manos un carbón encendido esperando que la otra persona se queme. Ese perdón intencional, como lo digo ahora, pues retomando, sana a la otra persona, pero a mí no. Y en eso es lo que yo quiero trabajar. El perdón se debe dar total para sanar mis sentimientos, mis emociones, mis instintos, mis pasiones, mi recuerdo, mi imaginación, mi fantasía, el dolor que hay en mi corazón. Mejor dicho, sanar el alma, porque todos estos sentimientos están en el alma, la que anima el cuerpo. Por eso el rencoroso está desanimado, meditabundo, ceño fruncido, cabeza baja, cara de limón y de pocas personas y amigos. Entonces yo tengo que trabajar en ese perdón para sanarme a mí. Es un acto de caridad primero conmigo mismo. ¿Y cómo lo hago? Reservando una decenita del rosario, orando por las personas que me han ofendido y deseándoles todo lo bueno, lo noble, lo bello para esas personas. Porque Jesús nos enseña que debemos pagar bien por mal. Y eso lo tenemos que aprender de una manera u otra como país. A este país no le cabe un miligramo más de odio. Y el demonio, que es astuto, lo que está haciendo es polarizando. Los de extrema derecha, los de extrema izquierda, cada uno maledicencias, injurias y calumnias. Y cada vez polarizándonos más como país. Y él sabe qué es lo que puede lograr, porque cuando divide, él puede vencer. Y nosotros nos convertimos de alguna manera en idiotas útiles de él. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios. No nos cabe un miligramo más de odio. Y el último nivel de perdón, el quinto, es el que nosotros no podemos definitivamente llegar en primer plano. Y es el que, con el ejemplo que pusimos de Pablo y Marisabel, fue la que ella vivió ahí en ese baño cuando sintió esa manifestación de la gracia, ese perdón. Es el perdón sobrenatural de Cristo crucificado. Y es el perdón espiritual o perdón en el espíritu. El anterior que acabamos de escribir, recordémoslo, es el perdón emocional, que me sana a mí. Pero el perdón en el espíritu no siempre se da, y cuando se da es algo maravilloso, se da en la oración. ¿Cómo? Me instalo al pie de la cruz. Miro a Jesús llagado, transfigurado.
desfigurado en su rostro, en su carne. Los azotes lo han desgarrado. Y le miro esa mirada que Jesús le dijo a Santa Faustina, que era la misma mirada del cuadro de la Divina Misericordia a la que él había tenido en la cruz. Entonces, desde la cruz, yo me uno a Jesús. Y yo estando dentro de Jesús y Jesús en mí, o sea, por Cristo con Él y en Él, como dice la doxología, soy yo el que perdona a la otra persona, pero ese yo no es el mío de mí, es el yo de Jesús en mí. Jesús en mí es el que perdona y mira con misericordia a esa persona. Y entonces ahí es cuando uno entiende que las heridas que me causaron a mí, que no es otra cosa que a mi ego, porque por lo general eso es lo que siempre se resiente, no me las hicieron a mí, sino que se las hicieron fue a Jesús, quien habita en mí. Entonces, en esa perspectiva, si Dios lo perdonó, si cumplió con esa deuda impagable que ya la vimos de 4.440.000.000.000 de pesos, entonces, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Entonces, yo no lo perdono, lo perdona Jesús en mí. Y lo vemos, también lo podemos ver ya en el Hijo Pródigo, ya enfilándonos a estos últimos 15 minuticos que nos quedan de reflexión. El Hijo Pródigo, tan bello, el Hijo Pródigo. Miremos qué fue lo que pasó con el Hijo Pródigo. El Hijo le pide la herencia al Padre. Ahí ya viene la primera transgresión, la primera impureza. A los padres cuando estaban vivos no se les pedía la herencia. ¿Qué quiere decir eso? Muérase y yo me llevo lo que me corresponde. Eso era lo que le estaba diciendo al papá. Usted ha muerto para mí. Le pidió la herencia él estando en vida. Es primera impureza. Segundo, se va a un país extranjero. Entre los semitas, entre los judíos, una persona que se iba a un país extranjero era considerada impura. Tercero, empieza a gastarse sus bienes de fortuna con mujeres de baja reputación. Una persona que convive con mujeres de baja reputación entre los judíos era impura. Cuarto, pierde todos esos bienes con esas mujeres y en los bares y en las cantinas. Una persona que tiene una herencia y la pierde, el judío lo consideraba impuro. Quinto, siente ganas de ir a comer las algarrobas de los cerdos y se va a cuidarlos. Hay un dicho argentino que dice que saben los cerdos de aviones y nunca han mirado al cielo. O sea, ellos siempre están buscando basura en la tierra. Entonces, compartir la mesa con los cerdos o querer hacerlo es ya hacerse impuro. Y sexto, nadie le dio de esas algarrobas. O sea, era menos que un cerdo. Entonces, impuro, 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 plenamente impuro. Ese era el hijo pródigo. Y él se recuerda a su papá. He pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pensó que iba a decir eso cuando pensó en regresar. Y llega, avanza el camino, rumiando esas palabras que le va a decir a su papá. El papá todos los días salía a lo lejos, nunca lo ayudó, porque eso hace parte de la pedagogía también paterna. Porque él pudo haber llamado a un criado, ve y le llevas esas monedas. No, porque Dios espera que nosotros toquemos fondo, que nos caigamos del caballo. San Pablo nos lo enseña. Entonces, cuando él toca fondo, ahí sí hace lo que se llama epistremo. Es una palabra del griego hermosa que significa regresar a la casa del Padre. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos de regreso a la casa del Padre. Y eso es lo que está haciendo y ya está casi que cumpliendo el hijo pródigo. Pero llega un momento que a lo lejos ya divisa la casa y se paraliza. El miedo lo paralizó. Porque es que el pecado del demonio hace que nosotros tengamos temor, vergüenza, nos paralicemos y desconfiemos de la misericordia de Dios y tantas otras cosas que hace el demonio cuando siembra el pecado en el alma. Y él quedó detenido. Y el padre que todos los días lo buscaba a lo lejos a ver en el horizonte si lo veía venir, como vio que él quedó parado, sale a su encuentro y dice el texto que cubrió su rostro de besos y para mi gusto lo besó en cada una de esas partes con las que él pecó, en esos ojos que miraron lo que no era lícito haber mirado, en esos labios que pronunciaron palabras impronunciables para una persona casta y decente, en esas manos que se posaron ilícitamente e impuramente sobre esos cuerpos femeninos, en esos pies que caminaron por huellas fangosas que no eran los caminos de Dios.
Eso fue lo que hizo el Padre misericordioso con este hijo. No lo dejó terminar. Cuando él empezó a decir ese argumento que ya llevaba preparado, lo detuvo y le tapó la boca también con esos besos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y el Padre misericordioso le devuelve y le pone el anillo. Con el anillo era que se hacían los negocios, se sellaban los negocios, o sea, le devuelve la confianza, le pone la túnica, le devuelve la dignidad de hijo, le pone las sandalias, también le da la dignidad de seguir las huellas de su herencia paterna. ¿Quién fue el único que se puso triste por el regreso del hijo pródigo? El ternero cebado, ¿no ve que lo mataron? Él fue el único que se puso triste porque con él, con su muerte, hicieron la fiesta. Ya sabemos lo que hizo el otro hijo. El otro hijo no se comportó como hijo, era como un asalariado. En cambio, este hijo recuperó esa dignidad. Esa es la parábola del hijo pródigo. También lo vemos nosotros en el lavatorio de los pies, ese acto misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que antes de la última cena Jesús se ciñe la toalla. Cuando Pedro lo mira se escandaliza porque la palabra ceñirse era una palabra que era utilizada para los que eran siervos, para los esclavos. Ellos se ceñían una toalla y lavaban los pies de los peregrinos o los viajantes. Esos fueron los que hicieron también los esclavos cuando las bodas de Caná, cuando de lejanos lugares vinieron al ágape, ellos con esas tinajas de agua estaban destinadas para lavar los pies de los que venían a la fiesta. Esas tinajas de agua fue la que Jesús después convirtió en vino. Entonces Pedro vio que Jesús estaba adoptando una postura de esclavo. Y Pedro le dice, ¿tú lavarme a mí los pies? Eso nunca. Y Jesús le dice, mira, Pedro, tú no has entendido nada. O te dejas lavar los pies o te marchas para tu casa. Ah, no, 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 entonces lávame todo, la cabeza. No, con lavarse los pies es suficiente. ¿Y qué nos demuestra Jesús con ese acto? Es un signo primero de purificación, porque todos necesitamos ser purificados, porque no somos ángeles, ni siquiera los sacerdotes. Si nosotros buscamos tener ángeles como sacerdotes, nos vamos a quedar sin sacerdotes, porque los sacerdotes son seres humanos revestidos por una gracia particular. El sacerdocio es santo, aunque el sacerdote no lo sea. El sacerdocio como sacramento es santo, aunque el sacerdote como ser humano no lo sea. Y la gracia opera a través de él. Así está él en pecado. Por eso los sacerdotes y nosotros necesitamos ser purificados. Y ese fue el acto que hizo Jesús al lavar los pies. El segundo fue cuando ese beso que les hace él en los pies es un beso de agradecimiento. Es un acto de agradecimiento, porque la virtud menos practicada y menos predicada, siempre lo repetimos, es la virtud del agradecimiento como virtud menos practicada y menos predicada, inclusive antes que la humildad. Jesús es completamente agradecido. ¿Tú crees que Él no te va a agradecer este momento que estás acá oyendo esta reflexión y ahorita que nos vamos a conectar con el Santo Rosario de intercesión, clamando a Dios misericordia y también consolando su corazón? ¿Tú piensas que Él no te va a agradecer esas horas, esos minutos que has estado frente al Santísimo Sacramento, en el sagrario, acompañándolo? Jesús se vuelve loco de agradecimiento por ti y es el principal pagador, y muchas de esas cosas no nos las va a pagar en vida como nosotros torpemente se lo vamos a exigir. Él nos lo va a pagar en la vida eterna. Nunca te lo pagué, pero este era el momento reservado. Todas estas cosas que hiciste y que pensaste que pasaron desapercibidas ante mis ojos, ahora tienen la plenitud de la gratitud con un salario, un óvulo de gloria, como yo solo sé pagar. Ven, bendito de mi Padre, y ocupa el lugar tan alto que he destinado para ti en ese nivel de gloria. Es un acto de agradecimiento. Y es un acto también, tercero, ese acto del lavatorio de los pies de envío, para que ellos vayan a hacer lo que ya Jesús les demostró, a evangelizar, a amar, a servir. Y cuando vuelvan a caer, porque vamos a volver a caer una y otra vez, 70 veces 7 si es necesario, con seguridad que así será, volveremos a donde Jesús para que Él nos vuelva a lavar los pies, para que Él vuelva a darnos un beso de agradecimiento y nos vuelva a enviar.
Va a ser un eterno envío y un eterno retorno mientras dure ese tránsito temporal en la tierra. ¿Tú quieres ver el rostro de Jesús? Míralo en el suelo, tirado, lavándote los pies. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios al que amamos. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que comulgamos. Ese es el Dios que defendemos. Esa es la iglesia, la madre nuestra, a quien también defendemos acérrimamente. Son muchas contemplaciones en torno al perdón. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no vamos a perdonar. Una vez vino Nancy Fowler, y con esto vamos terminando, hace un buen número de años, unos 25 o 26 años. Me acuerdo que ella estuvo en la iglesia de Santa María Magdalena, cuando no es la actual construcción, sino era una casa medio campesina, y ahí comenzó la parroquia. Ella estaba en ese lugar y ella nos contaba que cuando ella llega a una iglesia, lo primero que busca es dónde sale una luz, porque del sagrario ella siempre ve que sale una luz. Y al ala derecha quedaba el sagrario, al lado del altar, pero a la mano derecha, y ella vio que salía luz. Y ya se estaba dirigiendo hacia allá cuando una puerta en la sacristía vio que también salía luz. Y ella se detuvo y quedó impresionada, pero ¿por qué salen luz de todos lugares diferentes? ¿Será que tienen la reserva ya guardada? Y estaba así como inquieta cuando salió el padre Pachito, padre dominico, estaba confesando. Y ella nos contó después, eso fue en ese lugar, y luego nos contó en otra reunión, que una vez, en ese momento de la Eucaristía, había un sacerdote que tenía un demonio de soberbia muy grande detrás de él. Y le dijo a nuestro Señor, Señor, perdóname, yo sé que tú estás en todos tus sacerdotes, pero en este sacerdote yo no te veo. Y Jesús le dijo, confiésate. Y ella dijo, sí, pero con él, con ese sacerdote, y dile lo que viste. Y ella le dijo, ¿con él? Dijo, sí, confiésate con él. Entonces se terminó la misa, fue, lo buscó, y le dijo, Padre, quiero hablar con usted. Mire, durante la misa yo vi un demonio de soberbia inmundo todo el tiempo detrás de usted. El sacerdote se puso furioso, la regañó, le dijo, con que muy místicoide, pues de ahora en adelante va a ser una sola hora de oración al día, porque ella oraba 5 horas diarias. Y después de que la regañó y se tragó el sapo, ella le dijo, Padre, otra cosita, a ver, ¿me puede confesar? Bueno, venga a ver. Y en el momento, pues, la empezó a confesar, dijo lo que tenía en el corazón, y en el momento de la absolución, aparece Jesús en el sacerdote y dibujó una sonrisa medio picarona y le dijo, y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como quien dice, si ves que sí estoy en todos mis sacerdotes, entonces Jesús nos ama a través de su misericordia y la forma de amar de Jesús se llama perdón. Pidámosle a Dios esa gracia, la gracia de perdonar, perdonar siempre como Él nos ha perdonado. Con esta intención, y bueno, pues si cantamos, yo no sé si les gustó la cancioncita de Julio Jaramillo, pues ahorita podemos cantar con Salvador Gómez, ¿no? Pues ya que hicimos referencia a Pedro, tan bello, Pedro, cabeza de la iglesia, piedra, donde se fundamenta la iglesia, donde se construyó. Lo negó, pero Jesús, después del asentimiento, le reparó, le sanó su corazón, para que no se le volviera a olvidar cada vez que viera una hoguera. Cada vez que ve una hoguera, no recuerda la hoguera donde él se estaba calentando y negó al maestro. Cada vez que ve una hoguera, va a recordar esas veces que Jesús le preguntó si lo amaba y le pidió que apacentara sus ovejas. Y con el permiso y la bendición, el beneplácito de Santi, ahí perdonará. Voy a cantar la canción de Pedro, pero a imitación más o menos de Salvador Gómez. Pedro, estás llorando, Pedro, arrepentido, Pedro, de ser un pecador, un pecador. Pedro,
Sigues llorando, Pedro, porque Jesús tu llanto lo mira con amor. Bienaventurados son los que lloran por su pecado, por su traición. El llanto es testigo que aún tienen vivo el corazón. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Radio María.